Bien, continuando entonces con los pasos, vamos a ver el paso 4. Fíjense que aquí vamos a empezar a cambiar un poco la estrategia. Un poco. Simplemente vamos a aprovechar ya recursos que ya hemos utilizado, sentencia de código a nivel de PHP que ya hemos utilizado para crear una clase conexión. ¿Sí? Hasta ahora es estructurado. Fíjense que hay mucha parte de código que posiblemente no sea del todo comprensible. En ese caso vamos a hacer un cambio hacia orientado a objeto. ¿Sí? El orientado a objeto nos va a permitir separar lo que es un código a nivel de clase, donde va a estar el código fuerte, y un código a nivel de objeto, donde simplemente vamos a hacer referencia a métodos o funciones definidas dentro de esa clase. ¿Sí? Vamos a crear entonces la clase de database. Recomendación: vamos a crear primero una carpetica debe estar por aquí abajo, pero hacia aquí está. Vamos a crear carpetica llamada clases, ¿sí? Tal cual. Y dentro de esa carpetica llamada clase vamos a crear un archivo y lo vamos a salvar con el nombre de database.php, ¿sí? Algo sencillito. Ojo, esto puede tener un nivel muchísimo más de profundidad, pero por ahora lo voy a hacer de esta manera para que simplemente se entienda en algo tan sencillo como es crear una clase en PHP. ¿Sí? Justamente para crear una clase en PHP vamos a utilizar la sentencia, hay que abrir PHP y cerrar PHP, y vamos a utilizar la palabra reservada class, lo voy a llamar database, ¿sí? Y aquí ya empiezo a crear mi clase. Una clase se conforma por atributos y métodos. En este caso voy a crear la clase database, haciendo referencia justamente a los elementos que necesito para manipular la base de datos desde PHP. ¿Sí? Como recordarán, en videos anteriores se indicó que para ejecutar una consulta o lo que sea desde PHP hacia la base de datos, en este caso de MySQL, requeríamos de 4 parámetros: el servidor, el usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos. En algunos casos también se requiere el puerto. Por ahora no es necesario, está por defecto. ¿Sí? Entonces me voy a copiar, aprovechando justamente estos parámetros que están acá, y me los voy a llevar para este punto. ¿Sí? Estos van a ser mis atributos de la clase database. En este caso lo voy a definir como privado. ¿Sí? Privados que solamente pueden ser accedidos desde la propia clase. Es decir, yo no necesito que más nadie los vea ni que más nadie los manipule, ¿sí? Solamente la propia clase, ¿sí? Entonces esos van a ser mis atributos privados. Adicionalmente voy a tomar en cuenta otro atributo privado que le voy a llamar con, que de momento le voy a asignar el valor null, ¿sí? Como que si fuese la conexión. Esos serían mis atributos de la clase database. Una clase se compone de atributos y métodos, ¿sí? En este caso PHP lo llama funciones. ¿Qué puedo hacer yo con un objeto database? ¿Sí? Por ahora lo voy a contemplar como lo que hemos visto a nivel de PHP, ¿sí? La receta se establecía, la voy a citar por acá, para conectarme, para ejecutar y para desconectarme o cerrar sesión. Eso van a ser mis métodos, ¿sí? Voy a colgar inclusive eso sí van a ser elementos públicos, porque si necesito que desde fuera de la clase, desde otros archivos de PHP, puedan utilizarse, ¿sí? Entonces el primero de ellos va a ser, o lo voy a llamar, conectar. Ahora paréntesis. El segundo lo voy a llamar ejecutar, y el tercero de ellos, el que nos falta, va a ser desconectar o cerrar la conexión. Lo voy a llamar desconectar, ¿sí? Ahí ya tengo mi clase database creada. Ok.
¿Qué código tendrá la función conectar? Vamos por paso a paso. Me voy a paso 3.php y me voy a copiar esto que está acá. ¿Sí? Es más, me voy a copiar desde el try y lo voy a pegar acá. ¿Sí? Try. Antes de acomodarlo, me voy a copiar el cache y me lo voy a llevar para acá. Try cache. Acomodando la sentencia del código. Ahí está el try cache. ¿Sí? Y son los elementos que yo utilizo para conectarme a la base de datos. ¿Sí? Importante acá, para manipular o utilizar variables, estas variables, yo tengo que utilizar, a jure porque sí, un objeto. Es decir, esas variables solamente van a poder ser utilizadas por medio de un objeto. Dentro de la clase, ¿sí?, existe lo que se llama el objeto this. Entonces yo, por ejemplo, para colocar aquí la variable $host no puedo hacerlo, sino que tengo que anteponerle la palabra this, ¿sí?, como para decir, es de este objeto el atributo host, para que haga referencia al valor 127001. Lo mismo va a ocurrir con el nombre de la base de datos. Yo lo puedo utilizar esta variable acá de esta forma. Tiene que ser mediante el this. Dentro de la clase siempre hay que utilizar el objeto o lo que es la variable this, ¿sí?, que sería del objeto this. De este objeto voy a recurrir a su nombre de base de datos. Voy acá, ya esto no lo voy a llamar dbh, ¿sí? Ya yo sé que yo tengo un objeto, un atributo con, pero a ese atributo con tengo que utilizar o anteponerle la palabra this, ¿sí? dsn si es una variable propia que yo estoy utilizando dentro, no es parte de mis atributos de clase. Sin embargo, usuario y pass sí lo son. Por ende, tanto usuario como pass debe anteponerse la palabra this, flecha, para hacer referencia a ese atributo, ¿sí? Y ya con eso tenemos la conexión a la base de datos desde una clase en PHP, la clase database, ¿sí? Vamos a salvar un momentito acá y vamos a ver cómo es el cambio a nivel del archivo que utilizamos. Vamos a llamar a este archivo ahora paso 4, paso 4.php. El paso 4.php, la receta se conserva. Lo primero que voy a hacer es conectar, ¿sí? Pero esto ya no me hace falta porque ya lo tiene la clase. Ya la clase tiene eso, ¿sí? Fíjense, una ventaja de esto: no tengo que repetir en todos los archivos esa configuración del nombre de la base de datos, del nombre del servidor, no. Ya solo tiene un solo archivo, que es el archivo database.php, que me va a permitir reutilizarlo en el resto de los archivos. Entonces lo defino una sola vez. Aquí utilizo while, perdón, y hago referencia a que estoy ubicado, pero en el mismo nivel, la carpeta clases, y el archivo se llama database.php, database en inglés, ¿sí? Entonces requiero ese archivo. Es como diciendo, necesito esa librería. Una vez que yo utilizo una librería, necesariamente, o lo próximo que debo hacer es utilizar o crear la instancia, es decir, crear un objeto. Entonces voy a crear un objeto con, o mejor dicho, un objeto database, palabra igual, lo asigno a new, palabra reservada new, y utilizo el nombre de la clase que se llama database, perdón, database, entre paréntesis, ¿sí? Así creé el objeto database, este objeto que está acá. Voy a crear un objeto de esta clase, ¿sí? Teniendo ese objeto, voy a invocar al método conectar. Para invocar al método conectar, utilizo siempre el objeto, y para invocarlo se hace de esta forma: nombre del objeto, es decir, la variable, en
en ese caso la instancia del objeto es objdb, objeto database, y simplemente voy a escribir la palabra o el método conectar, ¿sí? De esta forma estoy invocando a la conexión a la base de datos. Ya ahí, con esas líneas, ya estoy conectado a la base de datos, ¿sí? Cuando se ejecute, por supuesto. Pero fíjense que no necesito escribir más nada. Es decir, que todo esto lo elimino. Esto lo voy a dejar momentáneamente porque no hemos hecho nada todavía en la clase, y elimino el cache. Es decir, ya empiezo a simplificar el código, ¿sí? Que es la intención de programador orientado a objetos: simplificar el código, reutilizarlo, ¿sí? Porque en cualquier otros elementos voy a hacer exactamente lo mismo. Ya voy a crear como una especie de plantilla. Entonces, retomando, creamos la clase, colocamos sus atributos, definimos el método conectar. Del método conectar, ¿sí? Nos copiamos lo que tenemos allá, el DSN. Simplemente sustituíamos el $host por ser un atributo de la clase. Hay que utilizar el objeto, en este caso anteponer la palabra this. Entonces $this flecha host, para hacer referencia al atributo host de la clase, cuyo valor es el que tenemos allá, ¿sí? Entonces cada uno de esas variables, siendo atributos de la clase, hay que anteponerle la palabra this y utilizar flecha. Veníamos entonces al paso 4.php, hacemos referencia a la clase. Fíjate que se llama clase database, .php. Instanciamos la clase por medio del objeto db, ¿sí? Utilizando la palabra reservada new database, y luego invocamos al método conectar. Si yo hablo del lenguaje natural, que es una de las características orientadas a objetos, aquí estoy diciendo database. Mira, alguien que sepa o conozca algo medianamente de inglés dice, bueno, la base de datos, ¿y qué estoy haciendo aquí? Bueno, conectar. Y ya lo dijo, me estoy conectando a la base de datos. Esto queda exactamente igual. El índice va a quedar solamente de manera igual, porque solamente estoy cambiando es la clase conexión, ¿sí? Y esto va a cambiar. Vamos a ver cómo cambia, ¿sí? Tanto en la ejecución como el tercer paso. Por eso es que en la base de datos, en la clase database, utilizo el método ejecutar, o vamos a implementar el método ejecutar. ¿Cómo se ejecuta? Chévere, vamos a ver qué tenemos acá. Aquí tenemos, ¿sí?, el DBH query. Entonces aquí vamos a establecer la ejecución tal cual como lo teníamos allá. ¿Cómo lo ejecutamos? ¿Sí? Hago referencia a la conexión, a mi atributo conexión, ¿sí? Como lo teníamos allá, tal cual. ¿Se acuerdan que DBH era lo que tenías acá? ¿Sí? Entonces aquí yo simplemente voy a hacer, bueno, chévere, entonces el discon, que es mi conexión, voy a colocar tal cual como lo teníamos allá, query, ¿sí? Pero fíjense que recibe un parámetro. Ese parámetro vamos a pasárselo al método ejecutar, para que también se lo podamos pasar al query. Fíjense que esto no es un atributo propio de mi clase, por eso lo declaro de esta forma y lo puedo utilizar como un parámetro, que no hace falta colocarle this, ¿sí? Y ya tengo el método ejecutar. Bueno, adicionalmente pudiese decir, vamos a retornarle. Se acuerda que siempre hacía referencia a la variable conexión, lo podemos ver acá en el paso 4, ¿sí? Esta era mi variable conexión. Entonces voy a crear o retornar este método tal cual, las insert id. Entonces el objeto conexión flecha, porque ese es completo, sería mi atributo conexión. Invocamos el método las insert id para que me retorne el id, ¿sí? Y con eso resolvemos lo de ejecutar. ¿Cómo quedaría aquí entonces? Entonces aquí queda el SQL tal cual. Esto inclusive lo podemos cambiar, porque como ya me va a retornar el id, le coloco id. Aquí le coloco entonces el nombre del objeto, siempre hago referencia al objeto, en este caso objeto db, para que me permita invocar la función ejecutar, y le paso entre paréntesis el parámetro SQL, ¿sí?
fíjense lo que hice, siempre hago referencia a este objeto para poder invocar los métodos de la clase database. Aquí conectamos, aquí ejecutamos la segunda parte de la receta, ¿sí? Y aquí ya no hace falta colocar esto porque ya el resultado lo tiene la variable ID, ¿sí? ¿Se acuerdan que en ejecutar me devuelve return el last insert ID? Entonces ya lo tengo acá en este ID, se lo paso como parámetro y ya estamos listos. Quedaría entonces el último paso, que es cerrar la conexión, ¿sí? Vamos a la clase de database, vamos a implementar el método desconectar y simplemente el método desconectar. Aquí que tenemos la variable conexión, que en aquel momento estructurado lo llamamos conexión, ¿sí? Y asignamos null, vamos a hacer lo mismo, pero aquí mi variable conexión es propia de la clase, por ende debo acceder a ese parámetro, son por medio o a través, anteponiéndole la palabra reservada this, y le asigno null. De esta forma entonces ya tengo implementada mi clase conexión, así como hemos venido trabajando dentro de la programación de PHP. Entonces aquí el tercer paso, invoco a través del objeto DB la función o el método desconectar. Salvamos. Listo. Entonces ya tenemos el PHP. Fíjense que empezamos a separar código, ¿verdad? Por alguna parte tenemos la clase y aquí de alguna forma tenemos el PHP que instancia esa clase. Vamos a utilizar pero vamos a cambiar el nombre para tener en cuenta como si fuese otro formulario. Vamos a llamarlo, a salvarlo como paso 4 for, ¿sí? Y va a invocar el código paso 4.php, ¿sí? Entonces ya tenemos para este cambio de paradigma el formulario, que sería la vista, que empieza a funcionar como un controlador, y la clase que pudiésemos decir como un modelo. Vamos a probarlo. Vamos al navegador, invocamos el paso 4 for.php, tenemos el mismo formulario, no ha cambiado. Vamos a revisar la base de datos, a ver cómo está la base de datos, así no pierdo la colección. Chévere, tengo 4 registros, buenísimo. Insertando datos un formulario, muy bien. Vamos a copiar ese error de carrocería, vamos a cambiarle aquí adelante 9XC, a ponerle 8YB, y aquí vamos a ponerle 987. La placa vamos a colocarle AND 40XY, el año 2009, modelo 1, estatus 1. Por ahora seguimos trabajando con el modelo 1, estatus 1, ¿sí? Presionamos la opción de guardar. Ok, ahí dice que se insertó un registro con ID 10. El ID 10 porque mientras estaba haciendo prueba se fue incrementando justamente el autoincrementable del ID de vehículo. Si chequeamos para acá, efectivamente está el ID 10, ¿sí? Y fíjense los valores, insertamos, ¿sí? Entonces ya empezamos a utilizar programación orientada a objetos, ¿sí? Sin embargo, esto no es suficiente, no hemos terminado, simplemente como para dar el paso. Por ahora solamente cambiamos el archivo conexión, ¿sí? Retomando, fíjense cómo va quedando el código, ¿sí? Está acercándose a un lenguaje natural, todavía no, porque alguien me puede decir, alguien no te va a entender esta sentencia, es válido, ¿sí? Si obviamos todo esto, que ahorita vamos a ver cómo lo vamos a obviar, de verdad que van a quedar impresionados de cómo queda el código, bien simplificado y de fácil acceso, inclusive fácilmente mantenible, que es la intención de un código, ¿sí? Nos vemos entonces en otra entrega.